otra película, no sé si la ha visto, se llama La Casa de Jack. No, creo que de ese sí no puedo comentarte mucho porque no la he visto, pero Es un asesino igual. Hay dos, tres cositas que nosotros estudiamos en lenguaje verbal, donde salen en esa parte, en una parte de la película, donde él pone una fotografía y dice, está triste la persona. Y entonces él se pone triste en el espejo. Y ¿cómo se llama? Como actuando. Y luego, todo mundo está así, está feliz, entonces él se pone contento y entonces empiezan a ver todo ese tipo de cosas. Obviamente, cada una de esas cosas en realidad sí sucede, porque como son poco empáticos, no entienden la empatía como tal, entonces pues obviamente no la tienen que estar como actuando para poder ellos entrar dentro del ámbito social. claro. Aquí yo creo que lo que deberíamos de empezar a hacer, porque todavía está como ese tabú. Los asesinos no son personas de alguna etnia en particular, no son personas de algún color en particular. De estrato Este, social. exactamente, el que comentó el altote, ¿cómo se llama? Edmund Kemper. Ese Kemper. Tú lo ves y dices, ese menso no hace nada, pero en realidad él hizo muchas cosas atroces. Entonces, dices tú, no, 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 no debemos de evitar como que ese estatus de donde los tenemos. Los asesinos no son monstruos, son personas, como dice usted ahorita, podemos ser tú, podemos ser yo, podemos ser cualquier persona de allá afuera que probablemente no materializa sus cosas. Y es que dentro de las obras de Thomas Harris, por ejemplo, las de Hannibal, por ejemplo, mencionaba en una ocasión Will Graham, dice, es que todos en algún momento hemos pensado en asesinar a alguien, ¿sí? Y van a decirme algunos, no, no, ¿cómo crees? Todos lo hemos pensado en algún momento. ¿Qué dices tú? No, no es cierto, eso no debería de ser, bueno, ya estás retrayendo ese tipo de cosas, pero en realidad todos lo hemos pensado en algún momento. Entonces, somos asesinos en potencia, pero obviamente necesitamos esa estabilidad y ese equilibrio como para poder decir, espérame, o sea, nada más tengo ciertas cosas. Creo yo que la mejor situación porque esto lo comparten ambos, la psicopatía y los asesinos seriales, el ego, ¿no? Claro. El ego es uno de los catalizadores más fuertes que tienen ellos. O sea, si ataca su ego, una persona que por ejemplo, ha hecho un arte con alguna cosa y tú dices, la manches, o sea, pues sí, pero no, yo la verdad, los grafiteros de por aquí, por mi casa, hacen más cosas más chidas, ¿no? Cuando atacas el ego de una persona, de un artista, porque muchos de ellos se consideran como tal, entonces creo que ya ahí es donde pierden ese equilibrio y donde todo se va al carajo. Hablado desde la fenomenología, algo que no es observado o visto, no es. Solamente cuando ves algo se convierte en un fenómeno. Entonces, el fenómeno es algo que existe, algo que es. Hablado ahora desde la conceptualización que das del ego, las personas que se mueven un poco más desde el ego, lo podemos tal vez tachar como egocentrismo, egolatría, lo que tú quieras, pero que se mueven desde ese ámbito, al no ser vistos, sienten que no son. Entonces, al ser reconocidos como algo, están obteniendo una forma fácil de llenar esos vacíos que se encuentran desde su historia infantil. Me regreso a Edmund Kemper. Edmund Kemper es detenido por su propia causa. Él se entregó. La historia que cuentan, que obviamente yo no tengo la verdad absoluta, pero la historia que se cuenta de Edmund Kemper es que en uno de sus recorridos por la noche, empieza a escuchar en el radio que la policía hace como una intervención, ¿no? Como una nota muy, Muy sosa.
Sí, como muy superficial del asesino de la ciudad, ¿no? Que era como el asesino de colegialas. Entonces, él escucha, obviamente recibe esa atención y dice, estoy siendo visto, pero no soy yo. Y esta superficialidad en la nota y empiezan a hablar de otra cosa totalmente distinta, dice, ¿por qué no estoy siendo visto? A nivel inconsciente, obviamente. Pero su narcisismo es, yo tengo que ser recibir el mérito alguien de quien hablan. Entonces, viene como la historia chusca de esta parte, de que llega al departamento de policía, se entrega y dice, yo soy el asesino. Nadie le cree, se ríen de él. ¿Por qué? Porque ya tenía ciertos lazos con la policía, los conocía, ya tenía interacción con ellos, en algunos casos hasta les ayudaba, cosas por el estilo. Entonces, cuando él los lleva para que vean lo que ha hecho y empieza a decir esto y esto y esto, y empiezan a darse cuenta de que realmente él es el asesino, lo primero que hacen es caer en un shock de cómo tú, que estuviste aquí tanto tiempo, pues eras ese. Y empiezan a ver, es que, ¿cómo no ibas a ver más si se la pasaba aquí? O sea, sabía recorridos, sabía rutas, sabía cambios de turno, sabía por dónde pasaban, por dónde no pasaban, dónde se quedaba la policía parada, dónde no se quedaban parados. Todo eso, obviamente, le dio mucha información que él utilizó para todos sus actos. Sí. Entonces, para objetivizar lo que estaba diciendo, al ser visto, al ser reconocido, está generando como ese llenado del vacío, de la carencia que está teniendo desde infancia. Una de las cosas que él mencionaba era precisamente que su madre constantemente le mencionaba que nunca iba a ser aceptado, que las mujeres nunca le iban a hacer caso, que siempre iba a ser un estúpido, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es el mensaje que se guarda? El no voy a ser visto si no es desde los ojos malos de mi madre. Entonces, para ser visto tengo que ser alguien malo, porque cuando soy alguien bueno, no me ven. Y en el momento en el que es malo y dice, tampoco me están viendo porque no hablan de mí, pues dice, es ahí donde, sí. Y es donde se vuelve visible ante los ojos de la sociedad, ante los ojos de la policía, y es donde recibe ese alimento, que lo que hizo al contrario de otros asesinos, no fue un, ahora tengo ganas de matar más, es, estoy siendo reconocido, ya me vieron, ya se acabó. Sané, se acabó. Se entrega, llega a la cárcel y empieza como toda esta historia de que empezó a apoyar a los de la FBI, de que empezó a generar perfilaciones desde la cárcel, les ayudó a entender cómo es que un asesino se forma y también les enseñó pues muchas cosas con respecto a cómo leer cuál era el siguiente paso de los asesinos, ¿no? Entonces, si lo vemos desde ese punto, él, más que cualquier otro, se estaba moviendo más por el ser visto, por su ego, por quién soy yo. El ego es traducido desde la parte psicoanalítica como el yo. ¿Quién es Edmund Kemper? Edmund Kemper empezó a ser cuando fue visto como el asesino. Nosotros lo conocemos ya como el asesino y hay que ver qué tanto la sociedad les está dando el peso por ser un asesino. ¿Qué tal si nunca hubiera matado? Ni tú ni yo estaríamos hablando de él. No hubiéramos sabido... Fue su legado. Si nos dicen un nombre de aquí de México súper normal, como Juan Pérez, pues ¿cuál de todos los Juan Pérez? Pero si te dicen un nombre de Edmund Kemper, lo puedes identificar porque ya tiene una historia, tiene un pasado, tiene cierta carga social que nos da a nosotros un tema de qué hablar ahorita, ¿no? Sí. Entonces, el ser visto para ellos en muchas ocasiones es la parte importante. Retomo lo que decías del Zodíaco. El Zodíaco se divertía más a nivel intelectual. Sí. El juego ya no eran los asesinatos, el juego ya era que lo atraparan. Entonces, ahí en ese duelo intelectual estaba el narcisismo. A todo lo que da, sí. El ego estaba ahí de no me puedes atrapar porque tengo más capacidad intelectual. Entonces, este hecho y este concepto que tú mencionas del ego es muy importante, porque de cierta manera podemos hablar de que si bien ellos pueden imitar nuestras emociones, no pueden dejar de lado que siguen siendo humanos. Sí. Dicen, es que dejan de ser humanos en el momento en el que cometen esas fechorías. Sí, pero su naturaleza sigue siendo la misma. Biológica es la misma. ¿Funcionamiento diferente? Sí. ¿Procesamiento de la información diferente? Claro que sí. Pero sigue habiendo dentro de ellos algo
que nos habla de su ser humano, ¿no? Y entonces ya podemos revisar muchísimas cosas atrás. Sí. Que es la historia infantil, que si la mamá, que si el papá, que si el abuelo, que si el tío, que si el vecino, que si los eventos de su vida, como un golpe de un columpio en la cabeza, pueden detonar tantas cosas. Y sí. Entonces, si lo vemos así, al ser seres humanos que sienten como cualquier otro ser humano a nivel sensorial, no sentir a nivel emocional, a nivel sensorial, pues ellos también están necesitando tener cierto tipo de reacciones en su cuerpo que solamente les da el asesinato. Sí. ¿Por qué? Porque son actos que detonan una explosión de adrenalina en su ser, y la adrenalina es muy asociada en los asesinos seriales y psicópatas como un placer. ¿Por qué? Porque por funcionamiento biológico se ha estudiado en diferentes casos que tienen un rango de latidos mucho menor que el de nosotros. Se podría decir que su presión sanguínea es un poco menor. Y lo único que hacía latir su corazón, mencionaban varios autores, o lo que los hacía sentir vivos, era precisamente esas emociones adrenalínicas, donde les demostraba que estaban vivos y su corazón se sentía a tope porque recibían adrenalina, recibían pues todos los neurotransmisores del placer, y empezaban a sentir que algo sentían precisamente. Entonces siguen siendo seres humanos con un funcionamiento diferente. Y pues tendríamos pues aquí un montón de cuestionamientos que tienen que ver con el procesamiento de la información, cómo viven ellos las situaciones diferentes, ¿no? Pero como decía, son contextos diferentes, estatus sociales diferentes, hay personas que a lo mejor nunca jamás nos vamos a dar cuenta que son asesinos o multihomicidas, porque por la capacidad económica que tienen pueden tapar cualquier cosa. Entonces, aquí ya empezamos a entrar en cuestiones un poquito más sociales de situaciones conspiranoicas que dicen que las personas con más poder económico en el mundo son las más atroces en sus actos. Y les doy toda la razón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si bien podemos decir que nuestro país y muchos otros son muy corruptos, pues nos daría la razón en que las personas que tienen más dinero tienen más capacidad de ocultar. De tapar todo eso. ¿Sí? Entonces, psicópatas, insisto, ahí donde sea. Por los niveles puede llegar de algo muy leve a algo muy severo. Cuando son situaciones totalmente severas y con niveles muy altos, sí podríamos hablar que es más tendencioso, no posible, pero sí más tendencioso que puedan desarrollar en algún momento una conducta asesina. Sí. Porque, como decía hace un rato, no todos los psicópatas son asesinos. Pueden ser psicópatas funcionales como los que decíamos, escritores o cualquier otro que haya, por medio de su mecanismo de defensa, de sublimación o de formación reactiva, llevar todos esos actos maquinados aquí a una actividad socialmente aceptada. Pero de todos modos, es verdad, todos hemos pensado en algún momento, o por lo menos soñado, en hacerle daño a alguien. Ya no digamos matar, para no meternos en camisa de 11 varas, en hacerle daño a alguien más. Pero en sueños, mis pacientes, alumnos o personas en general sí han narrado en algún momento conmigo. Es que no entiendo por qué soñé que mataba a mi mamá, ¿cómo voy a matar a mi mamá? Y es cuando se les explica que, pues como decía Sigmund Freud, los sueños son el cumplimiento de un deseo inconsciente o la descarga de un deseo inconsciente. Entonces, en mi mente ya maté a 100,000 personas, pero en la realidad no soy capaz porque tengo limitantes sociales que dicen que eso no se hace. Porque tengo familia, porque a lo mejor sé que si mato a una persona tengo problemas con la ley. El miedo, la moral, claro, ese tipo de cosas son buenos catalizadores. Ahí está la pulsión asesina y siempre va a estar. Pero hay psicópatas con un nivel leve que pueden mantenerse a raya, por decirlo de alguna manera, por todas estas limitantes sociales. Y buscan la manera de llevarlo hacia algo diferente. Exacto. Canalizarlo. Digamos, las personas que trabajan trabajando cuerpos antes de que sean enterrados. O sea, el tener contacto realmente con cuerpos muertos les está generando algo que solamente ellos saben.
pero muy seguramente es una formación reactiva hablando de los mecanismos de defensa que lo están protegiendo de su misma pulsión asesina. De muerte. Entonces, de cierta manera, podemos hablar de que los psicópatas ya catalogados como asesinos seriales porque ya asesinaron, pues no fue suficiente todo el marco social y moral que se les dio desde chicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Es una persona que tiene una condición mental, que tuvo todos y cada uno de las facilidades y habilidades que pudo haber encontrado en su vida para volverse un asesino serial. Sí. Y hay que ver que también muchos psicópatas pueden ser escritores, pueden ser lo que sea. Exacto. Pero no dejan de ser psicópatas. Sí. ¿Los podemos identificar fácilmente? No, porque socialmente son aceptados o están ahí, pues trabajando igual que todos los demás, o sea, no lo vas a ver a él diferente, ¿no? Vas a decir, ay, es que yo me sentí al lado de él y no, pero es que no va a pasar absolutamente nada por estar haciendo eso, nada más lo están controlando con otro tipo de cosas. Claro. Es como cuando estamos tratando de evitar un cierto malestar con medicamento X, Y, Z, cosa que hace que esto se prolongue. Y eso está bastante bien mientras no, ¿cómo se le dice a esto? Mientras no invadas el espacio vital de los demás. Claro. Mientras sigan respetando ciertos derechos y libertades. Exactamente. No se nota. Vamos a filosofar un poco, profe. A ver si no me distraigo mucho en la idea. Pero imagine, por favor, a dos, o sea, bueno, estoy a dos faros de foco. Se supone, bueno, eso es lo que yo había intercalado con alguien en algún momento, pero cuando te da la luz de este foco, no se ve sombra. Esa es la cúspide del primer acto atroz que se puede realizar, ¿no? La desvivisión de la persona. Entonces, pues, obviamente empieza a ver esto, esta funcionalidad. Entonces sigue caminando y hay una luz que lo atraviesa, ¿no? Digo, hay una sombra que lo atraviesa para este lado. Entonces ese es el acto, la cúspide, se siente con ese éxtasis todavía de lo que realizó y de cómo va pasando las cosas. Pero al momento de que va caminando, esta luz se empieza a hacer, ahora la sombra se empieza a hacer para atrás. ¿Qué es esa necesidad? Lo que le llama, o lo que le llamó este autor, a la depresión. Esa necesidad nuevamente de volver a crear, de volver a hacer, de volver a regenerar un nuevo funcionamiento en cuanto a esta parte. Y entonces llega tanto el éxtasis de esta parte, porque obviamente al momento de que vas caminando hacia el siguiente faro, la sombra que tenías tú al frente pues se va difuminando. Entonces, como llega al otro punto, y es ahí donde necesita volver a cometer otro acto. Entonces, creo yo que, por ejemplo, ¿cómo funciona esa parte sin el hecho de que no lleguen ellos a cometer un acto contra ellos mismos? También es puro ego, ¿no? Sí, es la cuestión narcisista. Ajá. Que se podría cuestionar también desde la parte legal, ¿no? Si tú cometes un acto en contra de la ley, te estás haciendo un daño a ti mismo porque estás atentando contra tu libertad. El último, ahorita que se está peleando todavía en algunos lugares la pena de muerte, que en algunos no lo han quitado, pero aquí en México, por ejemplo, no está. El fin último del castigo es quedarse encerrados, ¿no? Entonces estás atentando contra ti mismo, en contra de tu libertad. Sin embargo, poniéndolo precisamente en este foco filosófico, que creo que es muy interesante, es precisamente lo que decíamos del ser vistos. La sombra es lo único que puedes ver de ti mismo ante una luz. Sí. Cuando está la luz apagada, no puedes ver de ti mismo a menos que haya luz prendida y te veas. Sí. Entonces, si hay una ausencia de luz, hablándolo desde la parte social,
se pueden ver a sí mismos hasta que hay un acto que se refleja en la sociedad, hablando del faro. Van avanzando, se va haciendo más grande la sombra hasta que llega el punto donde ya no se vuelven a ver la parte depresiva o la etapa depresiva. Entonces, cacho perfectamente tu ejemplo, y si nos permitimos filosofar como tú lo mencionas, podemos encontrar precisamente el ser vistos. No están siendo descubiertos porque hay obviamente algún tipo de cordura en ellos todavía, sí, que dicen no me voy a dejar atrapar, porque también hay una ganancia secundaria. Soy visto, pero puedo ser más visto todavía. Exacto. Y puedo obtener todavía más placer, y entre más me busquen más placer y entre más estén tratando de entenderme más placer, entonces sí. Llega como a este descontrol donde de tanto placer pueden llegar a perder el foco de su perfección, que es cuando empiezan a tener ciertas fallas, donde después de ser vistos tanto tiempo por parte de las autoridades, pueden identificar fácilmente. Por eso decías lo del Zodíaco. ¿Por qué no lo lograron atrapar? O no sabemos si sí o no. Realmente es algo desconocido. Pues porque era muy poco visto, porque él lo hacía por diversión. Él no lo convirtió después en un juego, como lo mencionaba, intelectual. Sí. Ya no era su punto central, o el punto fetichista no era el asesinato. Su punto fetichista era, después de asesinar, generar todas esas notas. Y estar maquinando en su mente cómo le voy a hacer ahora, la criptografía, todo, o sea, todo lo que él se imaginaba del asesinato lo cumplía, obtenía su placer, pero el mayor placer que tenía él era precisamente en lo intelectual. Para él, el ser visto era el ser leído y ser publicado en los periódicos, porque en la desesperación de nosotros como policía no podemos hacer nada, lo pongo en el periódico, y entonces la gente también se empezó a poner como en un juego a tratar de saber qué era lo que estaba diciendo, y entonces eran cartas y cartas y cartas las que llegaban, de admiradores, de imitadores, y también de gente que trataba de decirte, güey, va por acá. Entonces, ese juego que se generó a nivel social con el Zodíaco es lo que lo hizo ser visto, porque de los asesinatos después ya no se habló. No. Se habló de las cartas. Sí. Y de hecho, en la película que sacaron, creo que estaba en una de las plataformas, por ahí creo que la pueden ver todavía si les interesa el tema. En el 80 y tantos, no está muy vieja la película. Se centraron totalmente en las cartas, en los escritos del Zodíaco, no tanto en el asesinato. Entonces hay que ver que todos en su modus operandi van distando uno de otro, pero sí hay algunos que su clímax total era el asesinato, o a veces el acto sexual con los cuerpos, o previo a matarlos, ¿no? Sí. Pero hay algunos otros, como el Zodíaco, que su clímax era otro. Su clímax lo vivían después de haber asesinado y que la policía recibía el papiro escrito, carta. Más bien el asesinato era como que el plus nada más, y lo demás era lo bueno, era como que crecía la intensidad. Ahora sí ya llegó, a ver, ¿qué es lo que van a hacer? Exacto. Yo lo veo como una persona que patea un avispero. Sí. La patada puede ser leve, pero ahí está. Es una patada que generó todo un movimiento. Y lo que le genera placer es el avispero que se está saliendo, o toda la colmena de abejas que se están saliendo para atacarlo. Eso era lo que a él le generaba realmente como todo este éxtasis. No tanto ya los asesinatos, porque realmente, según las investigaciones, no era brutal. No era brutal como un BTK, como John Wayne Gacy, como Jeffrey Dahmer. No era realmente tan brutal. Sí hay un asesinato, pero era el juego intelectual. El ven y atrápame. Sí. Eso era lo que le daba vida a él. Entonces, si lo vemos desde ese punto, él no disfrutaba los faros. Él disfrutaba quedarse en medio. El quedarse en medio donde lo vieran de aquí y de acá. Y hay otros que iban avanzando para que su sombra se proyectara, y entre más grande, mejor se sentían, pero llegaba, como dices, el momento en el que ya no se proyectaba. Sí. Modificaban su modus operandi y entonces empezaban a evolucionar. Cuando evolucionaban, ya lo hacían más por placer que por una cuestión de qué se sentía. Porque ya conocían la sensación y lo único que hacían era repetir la sensación. La dosis. Exacto. Entonces, en realidad,
podríamos hablar de muchas otras vertientes y verlo desde muchas otras ramas de la psicología, desde la psiquiatría, neurología, desde la ciencia que tú quieras. Lo que sea, ajá. Pero en realidad, si lo hablamos específicamente de psicopatía o de asesinos seriales, lo que los hacía crecer precisamente era la etapa de la depresión, la etapa depresiva. Si lo vemos, obviamente, desde Joe Norris. Ese momentum, le podríamos llamar, que vivían, donde se ponían a pensar no en qué sintió la víctima, no en qué sintió la familia, era qué sentí yo. Sí. Sí, me gustó, no me gustó lo suficiente, o tuve la cantidad de placer que buscaba, o qué pasó. Sí, porque al final de cuentas para un asesino la gente es, todos son posibles víctimas, ¿no? La gente es un pedazo de carne con líquido rojo dentro, no significa nada, no representan nada. Thomas Harris lo vertía como los corderos o los cerdos, ¿no? Claro. Decía, no, es que estas personas no representan absolutamente nada. Yo no los veo como personas, son posibles cosas, son un medio para un fin. Claro. Y así es como ¿cómo se llama? Como los asesinatos, digo, como los asesinos lo ven a la gente. Pues ha estado muy interesante, profesor. Yo creo que debemos de hacer más de esto. Claro, y podemos revisar casos en específico y analizar, porque creo que cada uno de los asesinos dio, pues, información lo suficientemente importante como para que nosotros ahorita conozcamos un poco más de cómo es su proceso, ¿no? Uh-huh. Y si nos adentramos a cómo es el proceso psíquico de un asesino, pues podemos encontrar muchos caudal de información, y mucha información. Pero ya hablándolo específicamente desde una cuestión de trastorno mental, creo que la psicopatía se puede encerrar muy bien, aunque no tenga un criterio diagnóstico, pero sí podemos ver que si la gente quiere entender qué es la psicopatía, se chuten un poquito acerca del trastorno de personalidad antisocial. Sí. Los psicópatas son personas que creen que están viviendo de manera normal, pero que no entienden que están transgrediendo la ley o las normas sociales constantemente de manera persistente, y se puede precisamente catalogar como un trastorno antisocial. Así es. Que era algo que yo les decía a los alumnos que tenía de criminología. Todos los delincuentes son antisociales, pero no todos los antisociales son delincuentes. Exacto. Entonces viene desde el acto de escupirle en la cara a un compañero, que después crece a golpearlo, que después crece a cortarlo con una navaja, que después crece a que ya evolucionó de este corte de navaja al compañero a matar a un perro, y de matar a un perro crece y crece y crece. Entonces son situaciones que van desde lo mínimo hasta lo más grande. ¿Qué es lo que define que un asesino se convierta en asesino? El asesinato. Entonces, alguien que no asesina no es un asesino. Si bien puede ser antisocial, no llega a ser asesino, aunque tenga el trastorno. Exacto. Entonces, para que la gente lo entienda como un poquito más allá, no podemos ver tan fácilmente quién es psicópata y quién no, pero sí podemos identificar las conductas que lo definen como alguien antisocial. Y a partir de ahí podemos tener un poco más de cuidado. Sí, de decir, sí. Esta persona es emocionalmente inestable, entonces puede ir hacia lo sociopático, pero los psicópatas son difíciles. Sin embargo, porque sí mantienen ciertos actos o ciertas conductas antisociales que nos pueden dar ciertos focos rojos. Entonces, no es que todas las personas que van en contra del sistema vayan a ser asesinos o psicópatas. Simplemente cumplen con criterios diagnósticos de un antisocial, ¿no? Pero un psicópata es alguien que lo vive de manera natural y que no siente ningún remordimiento por los actos. Exacto. Pues sí, tremendamente interesante, profe. Pues a ver si tenemos la oportunidad, yo creo que sí, para volver a hablar, como dice usted, de algún caso en particular, de alguna cosa, pues más así, más puntual en ese sentido. Creo que va a ser muy interesante para poder extendernos en esta parte. Y pues
pues generar un poquito más de conciencia en cuanto a esa cuestión, porque probablemente muchas personas se han de decir, entonces si tengo pensamientos o pulsiones de ese tipo estoy mal. No, no estás mal, es normal. El punto es que como bien lo mencionó hace un momento, ¿no? Los asesinos se pueden declarar como tal con el asesinato. Exacto. Entonces, mientras no nos mantengamos muy al margen, mientras sepamos con dónde están los catalizadores, no va a haber ningún problema. Es normal que suceda ese tipo de cosas. Nada más hay que saber canalizarlas de una forma correcta. Claro. ¿No? Al final de cuentas, sí es importante, creo yo, mantener la cultura abierta en cuanto a la terapia. Eso es tremendamente importante porque pues, al final de cuentas nos dedicamos nosotros a eso, pero fuera del hecho de que hagamos esto para vivir, también tenemos como esos indicios de que si tú estás sabiendo, o por ejemplo lo que le comentaba el plebe ¿no? ¿Cómo es posible que yo ya haya pensado, no, haya soñado, perdón, en matar a mi mamá? Pues yo jamás haría eso. Bueno, entonces, dentro de terapia puedes explorar muchas cosas que probablemente no has visto, o que tú no has podido llegar a entender. Entonces, todo ese tipo de cosas son muy importantes. Pues, profesor, le agradezco mucho por el tiempo. A ver si tenemos, te digo, la oportunidad de podernos ver otra vez y hablar de algo más en específico. Claro. Lo planeamos y lo checamos para después. Perfecto. Y pues a ver si tenemos la oportunidad. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta esta parte. Y recuerden, la salud no tiene precio.